Estoy en comunicación con el diputado del Movimiento del Socialismo, Franklin Flores. Franklin, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista. Mi hermano, muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todo el mundo. Muchas gracias. ¿Nos puedes comentar un poco qué es lo que pasó con el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, que ayer lo entrevisté y te trató a ti de estúpido? Bueno, es una vergüenza el nivel de autoridades que tiene el golpismo. Quiero pedir disculpas a nombre del pueblo boliviano por los improperios vertidos por el ministro Coronavirus, nosotros decimos. Los bolivianos no nos expresamos como este señor. Este señor fue objeto de burla internacional justamente. Es el mismo que sacó unos juguetes en una conferencia de prensa para explicar la lucha del golpismo contra el COVID-19 y que inclusive se animó a señalar que Áñez y su gabinete eran los Avengers. Y luego le habló a usted y le puso un ejemplo fuera del lugar sobre los excrementos del caballo. Es irreproducible, inaceptable el nivel de ignorancia de Iván Arias. Iván Arias dice que se hace la prueba rápida cada 20 días. Primero, que esa prueba no es al 100% fiable. Segundo, que es un insulto para el pueblo boliviano que no puede acceder a realizarse siquiera una sola prueba, porque no hay pruebas para la gente, no hay medicinas, no hay respiradores. Gracias a la escasez hay filas interminables. Incluso hoy lamentablemente falleció el doctor Urenda, que era secretario de Salud de Santa Cruz. Esto es muy grave lo que pasa en tu país. Exacto, por eso justamente no existe el trato adecuado para enfrentar el coronavirus en Bolivia. En Bolivia, lamentablemente, la gente tiene que hacer fila en las farmacias para comprar algún medicamento para enfrentar el coronavirus. Si los pocos medicamentos para el coronavirus, como una aspirina, como un ibuprofeno, que bueno, es parte de la receta que hacen los médicos, no puedes comprar y hay un ocultamiento total. El gobierno no puede garantizar el control de los precios, agio y especulación. Lamentablemente en Bolivia, el pueblo boliviano está solo. Nosotros le decimos al señor ministro Iván Arias, ¿no? Presumiendo al pueblo boliviano que se hizo múltiples pruebas, nosotros le hacemos algunas acotaciones y le exigimos prontas respuestas. En lugar de pasear por el país, que se dé una vuelta por los laboratorios y vea las interminables filas que existen, mi hermano, en los laboratorios. ¿Sabrá acaso el ministro que una prueba cuesta 1.000 bolivianos aquí en Bolivia? Casi aproximadamente $150. Sabrá también el ministro que el pueblo espera entre 10 y 20 días para sus resultados. Claro, el hospital no te atiende cuando no tengas la prueba de PCR y mientras la gente se muere y finalmente termina muriendo esperando la prueba. El ministro habla y no presenta pruebas. Exigimos ver los resultados. Nosotros habíamos dicho, bueno, señor, si este ministro va a visitar a los diferentes municipios, un municipio que está en cuarentena, controlando a sus habitantes, todo el tema de los contagios, etcétera, va este ministro, el señor Arias, va a un municipio, rompe cuarentena, va con todo un equipo de gente, no se sabe quiénes están o no están contagiados, etcétera, porque no muestran ni al propio municipio las pruebas, Tú das a etcétera. entender como que lo hace a propósito el gobierno de mandar a alguien que puede estar contagiando. ¿Es así? Pero por favor, hermano, no es el único del gobierno el señor Arias. El ministro de Justicia sale diciendo que había Álvaro sido Coimbra. asintomático. Imagínese. Pero antes de mostrar ¿Piensas que que es puede así, haber tal nivel de perversión de hacer esto? ¿De a propósito contagiar a su propia población? yo creo que es hacer politiquería con la pandemia, es hacer politiquería con el COVID, es jugar con la muerte. Así es, lamentablemente. Este señor Arias se fue a un municipio de La Paz, municipio de Apolo. Se hizo al muerto, ¿no? Se hizo ahí al que estaba ya falleciendo y bueno, a ver cuál es el protocolo, etcétera. Imagínense el gran insulto que hace a los municipios, al alcalde, a la gente, a las autoridades de salud. Creo yo, es fundamental que el mundo sepa, las y los bolivianos están abandonados a su suerte. Aquí en Bolivia es sálvense quien pueda. ¿Es Alguien se cure, se conveniente en recupera, este clima porque su pueblo. celebrar las elecciones o te parece lógico haberlas suspendido?
Pero por favor, yo le digo este dato. Los centros de laboratorios, ¿no? Hay filas de muestras para tener resultados. Hay un laboratorio como es el Cenetrop en Santa Cruz, que había cantidad, casi 4.000 muestras para su análisis y no había los aditamentos para hacer ese análisis, ese laboratorio, ese diagnóstico, obviamente. Fíjese, trajeron unos respiradores que en la fábrica costaba $7.000 y aquí trajeron con un precio de $28.000. ¿Pero te Y es parece más, mi lógico esta hermano. suspensión de las elecciones o hay Perdón, condiciones sanitarias para hacerla? el gobierno no tiene datos reales. No tiene datos reales. Yo le puedo asegurar que no calcula con los datos de manera irresponsable. Yo le pregunto al gobierno nacional, a ver, ¿cuántas personas recuperadas tiene de los diferentes municipios Franklin, rurales? te estoy preguntando específicamente, ¿te pareció acertada la decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender las elecciones, ya que para ellos no había garantía sanitaria para hacerla en septiembre, pero sí las 6 para octubre? El gobierno, el gobierno nos dice al pueblo boliviano que el pico más alto será en abril. Luego nos dice que va a ser en marzo. Luego nos dice que va a ser en julio. Ahora nos dice que es en septiembre. ¿Qué le garantiza al pueblo boliviano? Que en este septiembre o en este octubre vuelva a decir, no, no hay garantías, que el pico más alto va a ser en esa fecha, ¿no? Claro, el pueblo boliviano se siente susceptible porque en vez de enfrentar de manera responsable la pandemia, se dedican a robar al pueblo boliviano, lamentablemente. ¿Es correcto esta suspensión de las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral o tiene que ser solamente mediante ley de la Asamblea Legislativa? Hay elecciones a tiempo fijo, hay elecciones ya previstas, por ejemplo, si a la culminación de mandato de una gestión gubernamental, de un presidente, de una asamblea legislativa, que ya sabe el pueblo boliviano con un periodo de 5 años, ahí el Tribunal Supremo Electoral prevé por sí solo la fecha de elecciones. Pero en este caso existe una transición de gobierno, porque a partir del golpe de Estado que ha sufrido el gobierno de Evo Morales, bueno, se ha gestado un gobierno transitorio y el propio Tribunal Constitucional nos manifiesta que tiene que hacerse a través de una ley esa transición y fijar la fecha de las elecciones. Bueno, esperamos que el órgano electoral plurinacional recapacite y pueda reencauzar el pedido del pueblo boliviano, que son elecciones prontas, oportunas, con las medidas de bioseguridad recomendadas por los diferentes organismos como la OMS o OPS. Muchísimas gracias, Franklin, muy amable. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Para seguir viendo entrevistas, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.